Este es uno de los pasajes de los cuales yo nunca hubiera elegido predicar, porque es un pasaje de juicio. Y a uno no le gusta mucho el juicio, ni que lo reten, ni que lo hagan pensar sobre sus incoherencias. A nadie le gusta eso. Uno prefiere hablar del amor de Dios, del perdón de Dios. Pero vemos a un Jesús que tiene una palabra dura para con quienes escuchan esta parábola. ¿Alguna vez les ha tocado tener un acuerdo o generar un acuerdo? Ser, por ejemplo, quienes tienen que trabajar para alguien, entonces se genera un acuerdo. Vos tenés que venir tantas horas de trabajo, tenés que hacer esto, tenés que etcétera, etcétera, etcétera. Otros tienen una propiedad y la alquilan y firman un acuerdo. A veces entre la pareja se hace un acuerdo. A ver, cuando yo esté así, te pido que vos me trates así, ¿sí? A veces hacemos un acuerdo para ir de vacaciones con los chicos. Bueno, chicos, vamos de vacaciones, pero cuando mamá y papá dicen tal cosa, ¿sí? Acuerdo. Acordamos. Es parte de nuestra vida, acordar. ¿Les ha tocado a veces estar del lado de que alguien no les cumpla un acuerdo? Sí. ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se sintieron? Mal. ¿Les ha tocado estar del lado de quien rompe un acuerdo o quien no lleva adelante bien un acuerdo? Sí, ¿También? ¿Y qué sintieron ahí? peor todavía. La parábola de hoy nos viene en el formato de acuerdo. ¿Sí? La parábola en sí nos pone en un acuerdo. Nos hace pensar en un acuerdo. Lo primero que nos dice es que hay un propietario de una vid. Esto es una vid en Palestina, ¿sí? Así es la tierra en Palestina, así son las vides, un campo sembrado de vides y un cosechador de vides de Palestina. Algo que todavía hoy se sigue haciendo, ¿sí? Dice que este propietario plantó una vid y la cercó, o sea, le puso pircas, diríamos nosotros, o piedras. ¿Para qué? Para que no entren los animales, para que no destruyan sus plantas, para que no se coman sus plantas. La delimitó, hizo un cerco, para cuidarla. ¿Bien? ¿Qué más hizo el dueño según la parábola? Bueno, construyó un lagar. Y un lagar es lo que nosotros hoy entendemos como donde se pisa la uva, el pisadero. El lugar donde se pisa la uva, exactamente. Ahí es que también hizo una inversión el dueño, el propietario de esta viña. ¿Y qué más hizo? Una torre, que es algo así. Todavía existen esas torres de vigilancia, ¿sí? Para ver si venía viento, si vienen personas, si viene una manada de animales, un cuidador de la viña. O sea, la verdad hizo toda una inversión el dueño de la viña, hoy diríamos nosotros. Es una inversión para poner una viña pipí cucú, para poner una viña que esté bien. Y pensó todo, invirtió ahí. ¿Qué hizo? La parábola dice que esta persona se fue de ahí, que no vivía en ese lugar, se fue de ese campo, de esa propiedad y lo alquiló. ¿Sí? Y hizo un acuerdo. Mira, yo voy a venir de acá un año cuando sea la cosecha y o me llevo tantos kilos de uva o me pagas tanta plata por el alquiler del terreno. ¿Se entiende? Luego de la cosecha. Ese es el planteo que nos hace la parábola. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando el propietario mandó a sus siervos a que recojan, bien, no sabemos, el dinero, la cantidad de uvas acordada, ¿qué hicieron aquellas personas que alquilaron el lugar? Los golpearon, los maltrataron, apedrearon a uno, mataron a otro. ¿Sí? Obviamente se enteró nuevamente el propietario y ¿qué hizo según la parábola?
volvió a mandar más siervos. Me voy a mandar unos cuantos más, no puede ser que crean que de esta manera me van a amedrentar. Le manda más siervos. ¿Qué hacen los que estaban alquilando el terreno? Lo mismo que antes. Maltratan. ¿Qué dice el dueño? Bueno, una cuestión, voy a mandar a mi hijo, lo van a respetar a mi hijo. Y manda al hijo. ¿Y qué hacen estos labradores? ¿Qué piensan cuando ven aparecer al hijo y cuando saben que el hijo está ahí? Claro, a ver, en una de esas no viene él porque se murió. Si se murió, este es el heredero. Si este es el heredero y nosotros nos matamos, nos quedamos con la tierra. Eso piensan los labradores. ¿Y qué hacen? Y lo matan, lo sacan fuera de la viña y lo matan. ¿Sí? Bueno, Jesús está contando esta parábola en el marco de varias cosas que han pasado antes. ¿Sí? Esto es lo que Jesús cuenta, y quienes lo estaban escuchando eran fariseos, gente del templo. Porque el ámbito cercano en donde Jesús está contando todo esto es el templo. Quiero que reparen un poquito en sus Biblias, fíjense cómo empieza el capítulo 21 de Mateo, la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén, es recibido, está el famoso Hosana, Señor, bienvenido a esta tierra, ¿sí? Luego de eso Jesús entra al templo y ¿qué hace? Y echa fuera a los cambistas, un revuelo terrible. ¿Y qué pasa después que hace ese revuelo? Se le acerca los fariseos, versículo 23, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes del templo y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad dejás que cuando entras a Jerusalén te proclamen como Señor, el bienvenido, el Hijo de David? ¿Con qué autoridad venís y sacás a todos los cambistas y sacás a todos los que venden cosas y los que están aquí? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús, en el marco de responder esas dos preguntas, les cuenta dos parábolas. La segunda es la que nosotros estamos trabajando. O sea que el ambiente en donde Jesús está hablando es un ambiente cargado de tensión, porque Jesús ha generado mucha tensión, ¿sí? Entrando al pueblo, siendo aclamado como un profeta, siendo recibido como hijo de David, entrando al templo, haciendo un revuelo impresionante en el templo, pensando que en realidad ese templo no está cumpliendo la función para la cual Dios lo mandó a hacer, la función que Dios quería, con el pueblo reunido y viviendo cerca de Dios. Entonces, todo esto la verdad que está cargando de mucha tensión. Claro, con toda esa tensión Jesús comienza a enseñar en las sinagogas, en el templo, según el versículo 23, y la gente del templo lo dice: pero vos, ¿quién sos? ¿Pero vos con qué derecho hacer esto? ¿Pero vos desde dónde crees que podés hablar? Entonces Jesús les cuenta esta parábola. ¿Cuál es la parábola? Es un relato cortito que siempre tiene un punto central, tiene un tema central y a eso hay que atarse. No es que cada detalle de la parábola debe ser interpretado como otra cosa. La parábola es concreta. Hubo un acuerdo y los inquilinos no respetaron ese acuerdo, sino que actuaron con malicia, actuaron con irresponsabilidad, actuaron con atropello. ¿Sí? Entonces, esta es la idea central que hay en la parábola. Había un acuerdo que alguien no respetó. Había un acuerdo que alguien no cumplió. Jesús le está hablando esto a la gente del templo y a los representantes del templo. Fíjense qué provocador aún que es que luego de contar esa parábola, ¿qué hace? Les pregunta a ellos: bueno, ¿qué creen que va a hacer el dueño de la viña con estos viñadores? Obviamente que Jesús los está haciendo pensar y los está desafiando y está generando más tensión aún. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el dueño de la viña, ¿quién es? Dios.
Los primeros enviados que mandó Dios a Israel, que en la viña al pueblo de Israel, ¿quiénes fueron? Los profetas del Antiguo Testamento. Los segundos que mandó, más todavía, de nuevo, ¿quiénes son? Otros profetas más del Antiguo Testamento, a quienes mataron, apedrearon y todo eso. O sea, Jesús le está hablando en clave en la palabra y ellos están entendiendo perfectamente qué es lo que está pasando. Y después, ¿qué hace el Señor? Manda al Hijo. ¿Y quién será el Hijo? Jesús. ¿Y qué van a hacer con el Hijo? Sacarlo fuera de la viña, sacarlo fuera de la ciudad y matarlo. Sí, Jesús les está hablando de ellos a través de este cuentito. No es un cuentito. Es una historia que es una historia autocrítica para ellos. Los está desafiando más aún. Y por eso Jesús hace que ellos mismos digan, bueno, ¿cómo se debe entender esta parábola? A ver ustedes que son maestros de la ley, ustedes que enseñan en este templo, ustedes que saben de Dios, que son del Dios de Israel, ¿qué piensan que va a hacer el dueño? Y ellos responden, y lo que va a hacer el dueño es, va a sacar urgentemente a estos labradores de la viña que contrató, porque no han cumplido el acuerdo. Porque no han hecho lo que tenían que hacer. Y va a llamar a otros que sí cumplan el acuerdo. Y obviamente que Jesús hábilmente los está poniendo a ellos a hacer autocrítica. Les está diciendo, ustedes son los labradores, ustedes son los líderes de este pueblo que no han cumplido el acuerdo. Ustedes son los que no han hecho bien las cosas. Ustedes son los que han matado a los profetas. Ustedes son los que no han escuchado todas las advertencias que yo les he hecho. Ustedes, como enseñadores de Israel, no han hecho lo que tenían que hacer. No han extendido el reino. No han sabido capacitar a la gente y animar al pueblo a que me obedezca. Ustedes no lo han hecho. Ustedes como líderes. Tanto es así que los fariseos entienden, y los ancianos del pueblo y los maestros de la ley, tanto entienden que al final del pasaje dice, justamente, fíjense al final del pasaje que nosotros estamos trabajando, dice, versículo 45, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Se dieron cuenta que a través de esta historia que estaba contando, los estaba desafiando a que hagan autocrítica, a pensar qué estaban haciendo. Versículo 46, buscaban la manera de arrestarlo, porque les molestaba. Porque hacía cosas con la autoridad de Dios y ellos no lo soportaban. Pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Fíjense. La gente del pueblo consideraba a Jesús como profeta cuando ellos no. Y prontamente lo iban a matar. O sea que realmente es una situación fuerte. Es una situación desafiante la que Jesús está planteando. ¿Y cuál es el sentido de plantear todo esto para Jesús? Bueno, hacer caer en cuenta a algunos líderes de Israel, o a estos líderes de Israel, a los jefes de los sacerdotes que están en el templo, a los fariseos, a los ancianos del pueblo, de que Dios había tenido muchas expectativas con ellos como líderes del pueblo. Y que ellos no habían cumplido esas expectativas, sino que habían hecho todo lo contrario a lo que se les pidió. No habían sabido responder a la confianza que Dios había puesto en ellos como pueblo de Israel para que sean el representante de Dios en la tierra. Y obviamente que esto dialoga mucho con, si estuvieron atentos a la lectura de Isaías, porque la parábola de Isaías que leímos al principio es así. Dios hizo todo esto que dice que hizo en la parábola de Jesús, en la parábola de Isaías también está. Dios hizo una viña, el fruto seleccionado, plantó, lo cuidó, le hizo una torre, lo cercó, etcétera, 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 etcétera. Vino a buscar uvas y las uvas eran agrias.
silvestres. Y entonces Dios lo hace reflexionar a través de ella y dice, ¿qué hice mal yo? Dice Dios, a ver, díganme qué hice mal. Díganme en qué me equivoqué. Díganme en qué me descuidé. Si yo cuidé a Judá, si yo le di lo mejor, si yo la protegí. ¿Qué hice mal yo para merecer que las uvas que salgan sean agrias? Otra vez el mismo planteo. Yo he hecho lo que he tenido que hacer de mi parte, dice el que alquiló. Ustedes que me alquilaron, ustedes que son arrendatarios, ¿qué hicieron? No hicieron bien las cosas. Y una crítica muy fuerte de Jesús. Muy fuerte, tan fuerte que justamente genera esto de que quienes lo escucharon se dieron cuenta y quisieron arrestarlo, porque realmente Jesús les lanzó un mensaje crítico y de juicio sobre ellos. Se hizo una evaluación sobre el trabajo que ellos habían hecho durante mucho tiempo. Y en este sentido, esta parábola retrata toda la historia de Dios con Israel. Cómo Dios cuidó a Israel y cómo Israel no respondió a las expectativas de Dios. ¿Se dan cuenta por qué yo no hubiera elegido nunca este pasaje para predicar, no? Porque no es una palabra muy alegre esta. ¿Por qué hablo de responsabilidad? Y uno está harto que le hablen de responsabilidad. Las que te pide el colegio, las que te pide tu sobrina, la que te pide tu hermana, la que te pide tu familia, la que te pide tu trabajo, la que te pide el colegio. Estamos hartos de eso. No cumpliste las expectativas. No llegaste. Estamos hartos de esas cosas. Entonces uno no quiere venir el domingo a la iglesia y que Dios le diga, no cumpliste las expectativas. Pero de pronto es lo que Jesús tiene que decir, Y yo podría haber elegido predicar de otro texto. Es decir, bueno, cambio el texto y hablo de Juan 3:16, el amor de Dios. Pero por algo, el Señor querrá que nosotros también pensemos esto. ¿Qué pienso que puede preguntarnos este texto a nosotros hoy en día? Bueno, nos habla que nosotros también hagamos una evaluación sobre qué expectativas tiene Dios para con nosotros. ¿Qué creemos que Dios quiere con nosotros? ¿Qué creemos que Dios pretende de nosotros como comunidad, por ejemplo? Como comunidad aquí en el Salmo. O como personas que participamos, como creyentes que participamos de una comunidad aquí en el Salmo. ¿Qué querrá Dios con nosotros? ¿Qué expectativas tendrá Dios con nosotros? Creo que eso es una pregunta que nos hace el texto, porque hay dos respuestas posibles. Una, que no sepamos cuáles son las expectativas de Dios, no sabemos lo que Dios quiere. Eso puede ser una respuesta. No tenemos en claro qué Dios quiere con nosotros. Si en este templo funcionaría un mini Libertad, como el que está acá a 2 cuadras, ¿no ese sería mejor para Dios, para el barrio? Si nosotros no nos juntáramos nunca acá, ¿cambiaría algo del barrio? ¿De este barrio? ¿Se darían cuenta de que no se abre más la puerta los domingos? ¿Sería significativo que nosotros estemos o no estemos aquí? Tenemos que preguntarnos, ¿qué querrá Dios con nosotros? Puede ser que no sepamos. Muchas veces uno no sabe lo que Dios quiere de uno. O sea, no es un problema eso. Puede ser que no lo sepamos. Ahora, si no lo sepamos, si no lo sabemos, tenemos que tomar ciertas medidas. Y se me hace que orar pidiendo a Dios sabiduría para saber qué quiere con nosotros es una. Y hacer algo para que en ese hacer algo Dios nos diga si va por ahí o va por allá, también es una. O sea, orar y accionar. Entonces, si no sabemos, no nos tenemos por qué rajar las vestiduras. Bueno, tendremos que asumir que es un proceso responsable el que tenemos que encarar, un proceso responsable en donde no nos quedemos contentos hasta que Dios no nos diga, comunidad, esto es lo que quiero con ustedes. Y nosotros digamos, lo entendimos, perfecto, ya está.
Esa es una posibilidad. No saber lo que Dios quiere con nosotros como comunidad y preguntárselo con intensidad y con deseo hasta que lo tengamos claro. La otra alternativa es que sepamos qué quiere Dios con nosotros aquí. Que tengamos claro, sí, Dios quiere esto con nosotros, como comunidad. Entonces las preguntas que vienen ahí, ¿estamos haciendo eso que Dios quiere con nosotros? Esto nos invita a hacer el texto. Los líderes de Israel sabían qué quería Dios para con ellos, porque se lo dijo miles de veces. Como dice la parábola de Isaías, yo quería justicia en medio de ustedes y lo único que veo son asesinatos. Eso dice Isaías. Entonces, ustedes saben lo que yo quiero, pero no lo hacen. Y eso es lo que Dios también le está diciendo a los líderes de Israel, a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos del pueblo. Ustedes saben lo que yo quiero, pero ustedes no lo hacen. Y eso es una pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. Si sabemos lo que Dios quiere con nosotros como comunidad, ¿lo hacemos? Pregunta. ¿O no lo hacemos? Y esta es una pregunta que también nos lanza el texto, ¿sí? Que nos lanza la parábola. Una evaluación que nos hace a nosotros preguntarnos por nuestra disponibilidad a lo que Dios quiere hacer con nosotros, nuestro entendimiento de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como comunidad. El final de la parábola va a tocar el tema de Jesús como la piedra fundamental, y lo que va a tratar de contrastar es este hijo que el dueño de la viña manda. Es la piedra fundamental del edificio. Sin embargo, ustedes lo van a matar. Ustedes lo van a desechar. Pero no hay problema, dice Dios, porque para mí sigue siendo la piedra. Y tal es así que fue la piedra que lo resucitó. Porque nadie iba a sacar esa piedra. Y a pesar de que Israel rechazó y mató a la piedra angular del proyecto de Dios, Dios dijo, no importa lo que usted haga, Él es la piedra. Y por eso es que Jesús dice, ustedes no ven que yo soy la piedra angular. No se dan cuenta, me tienen aquí, les enseño en el templo, no me quieren escuchar. Pero no importa, esa es parte de la desobediencia que ustedes tienen, esa es parte de las cosas que ustedes no quieren reconocer que yo les pido. Debieran haber reconocido a Jesús, pero no lo hacen. Y así termina Jesús diciendo esto de que Él es el centro del reino de Dios. Y que hubiera sido, que Dios hubiera esperado que hubieran reconocido cuando Él mandó al Hijo. Y así como la gente que creía que era profeta, ellos también como líderes de Israel hubieran creído en Él como profeta. Me quisiera concentrar en este pasaje en qué nos puede decir a nosotros hoy, aquí y ahora. Como ya dije, ¿sabemos qué es lo que quiere Dios con nosotros como comunidad? Si no lo sabemos, le preguntamos a Dios con intensidad y nos preocupa que realmente no sepamos qué quiere Dios con nosotros. Si lo sabemos, ¿qué hacemos para hacer eso que Dios quiere que hagamos? Son las preguntas que nos plantea el pasaje. Quiero seguir esta parte de la reflexión sentado para que no quede ninguna duda que hablo como uno más de la comunidad. Estuve parado un montón de rato explicando algunas cosas. Ahora les quiero hablar porque ustedes son mis hermanos. Y esto es parte de lo que yo he orado. Y le he pedido a Dios que me hable para que podamos hablar de igual a igual, como hermanos.
A mí me parece que estamos en un proceso como comunidad de cierta falta de claridad respecto de lo que Dios quiere que hagamos como comunidad. No digo que no se esté haciendo nada, hay muchas cosas que se hacen. Se hacen, funcionan, avanzan. Pero en esto de saber para qué nos quiere Dios aquí, en este barrio, con qué gente nos quiere, me parece que es un débil de nuestra iglesia. Y una dificultad que tenemos. Y yo les quiero proponer que hagamos algo. Les voy a decir lo que a mí se me ocurrió. Acá hay gente que está en la junta, que trabaja en la iglesia. Mi sueño es que para el próximo pastor que tengamos, nosotros tengamos claro qué es lo que queremos hacer. Y que cuando sepamos cuál va a ser el próximo pastor que nos va a acompañar, le digamos, mira, nosotros como comunidad sentimos que vos nos tenés que ayudar a hacer esto y a ser esto. Ese es mi sueño. No porque Maxi no lo pueda hacer, sino porque Maxi, por una cuestión de su pastorado, de su vida, muy probablemente se vaya y venga otra persona. Pero aún si fuera Maxi, también podríamos darnos este tiempo hasta el próximo ejercicio del otro pastor para nosotros preguntarnos esto, para nosotros hablar, para nosotros orar, para nosotros clamar a Dios, para nosotros juntarnos a charlar y decir, ¿qué podemos hacer? Jesús dice al final del pasaje que Dios va a sacar a esos labradores que son Israel y que va a traer a otros labradores, que es el pueblo de Dios. O sea, Israel era la referencia étnica de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces Dios dice, eso no va a funcionar más. Ahora no va a haber una referencia étnica, va a haber una referencia de aquellos que acepten a Jesús y el lugar de Jesús en su vida, ¿sí? Entonces va a desplazar a Israel como pueblo de Dios excluyente para abrir ese juego a todo el pueblo de Dios por adopción, o sea, porque quiera, no que sea necesariamente judío, ¿sí? Y dice que va a hacer eso para que ese pueblo dé fruto de acuerdo a lo que Dios quiere de su reino. Una iglesia que no da fruto es una iglesia que no es lo que Dios quiere que sea. Lo digo otra vez, porque esto lo he pensado. Una iglesia que no da fruto no es lo que Dios desea. Una iglesia es iglesia en la medida que da fruto. Justamente el planteo que Jesús le hace a los jefes de la religiosidad judía es: ustedes no dan fruto. Y en la parábola de Isaías es: ustedes dan un fruto agrio que no se puede comer y que hay que tirarlo porque no sirve. ¿Se entiende? Por eso es que yo pienso que una iglesia sana da fruto y una iglesia que no lo es, no lo da. Y no solamente estoy pensando que la iglesia esté llena, que el templo esté lleno, que es parte de dar fruto, sino que además nosotros estemos cada vez más llenos de Jesús también. Y nuestros compañeros de trabajo digan: yo quiero una vida como vos, loco, porque vos vivís bien, qué bien que te hace Jesús, ¿cómo hacés? Déjame ir donde vos vas. Eso también es dar fruto. Es que las abuelitas te digan: pero ¿cómo hacés para estar tan tranquila sufriendo tanto? Y bueno, porque tengo a alguien que me acompañe y me consuele. Déjame ir ahí. Mostrámelo. Yo también quiero. Eso es parte de dar fruto.
Estoy diciendo solamente llenar de gente este templo. No, llenarnos nosotros también de Cristo y que los demás deseen conocer a Cristo por medio de nosotros. Eso creo que es dar fruto. Y esta es como la charla de entre casa que yo estoy pensando con ustedes. Y a la gente que está acá de Junta General les digo, ¿quieren que hagamos esto? Yo estoy dispuesto a ir a la Junta General y compartir esto que el Señor me dijo. O si a ustedes les parece que hagamos una reunión extra, la hacemos. Si a ustedes les parece que hagamos otro picnic antes del fin de año, lo hacemos. O si ustedes prefieren que hagamos una reunión de oración especial el día de esto, hagamos algo. Nos juntemos. Si en algún sentido no somos una iglesia que da fruto, no esperemos a dar menos fruto y a hacer menos todavía. Hagamos algo. Si el Señor nos dice, no cumplen mis expectativas, hagamos algo, pensemos algo, oremos algo, estemos más juntos. Nos hemos transformado en una iglesia que se ve donde 20, 25 personas nos vemos los domingos y nada más, con honrosas excepciones de 5 personas que se juntan a orar y a estudiar la palabra por semana. En eso nos hemos transformado. No digo que eso sea poco, no digo sea, pero ¿habrá algo más que hacer? Yo a veces pienso, tal vez se me impediría que yo venga y predique los martes y los jueves de la noche. Vengo, la verdad, porque eso es lo mío, ese es mi don. Y si ustedes quisieran escuchar una predicación los martes y los jueves de la noche, yo vengo y la preparo, porque ese es mi don. Yo podría hacer eso, ya sería algo más. Tal vez ustedes podrían pensar, ¿qué más puedo hacer yo? ¿O qué puedo hacer yo y no estoy haciendo? Y tal vez eso nos lleve a dar fruto. Así que estos han sido mis pensamientos de entre casa, ¿sí? Y de igual a igual. Y le hablo de hermano a hermana y de hermano a hermano. Y con mucho respeto por las canas que veo acá y tanta gente que tiene muchos años más de iglesia que yo acá. Pero esto fue lo que a mí me dijo el texto bíblico y lo que yo pensé para que hagamos. Y mi sueño era que el próximo pastor que venga, nosotros podamos sentarlo y decirle, ayúdanos a ser esta comunidad. Ayúdanos a hacer esto. Porque Dios nos llama a nosotros a hacerlo. Amén.